Solicitarle a un tribunal judicial que conozca o que resuelva sobre un asunto, incluyendo la perspectiva de género, por el solo hecho de que quien hace la solicitud a través de la demanda es mujer, es totalmente inválido. Y es que hay que recordar que para este efecto, precisamente la Suprema Corte de Justicia dispone un protocolo especial para juzgar con perspectiva de género. Recordemos que originalmente el artículo 4º constitucional, párrafo primero, establece esa igualdad entre el varón y la mujer, pero hablamos de una igualdad sustantiva, es decir, una igualdad ante la ley, la cual nos lleva a interpretar precisamente que cuando un varón y una mujer se encuentren litigando, es decir, se encuentran en un juicio, en un proceso, el tribunal está obligado a enjuiciar, a juzgar con igualdad. Ahora, la perspectiva de género nos habla de una desigualdad o una asimetría, y es que para poder hacer la inclusión de este tipo de perspectiva dentro de un procedimiento, dentro de un juicio, se tienen que cumplir con algunas reglamentaciones muy específicas. La primera de ellas es que tendríamos que hablar de la identificación de una asimetría de poder, lo cual significa que pueda haber una cuestión de género que esté generando un desequilibrio, es decir, una imposición de una persona sobre otra. Puede ser de un varón hacia una mujer o de una mujer hacia un varón, justamente como ocurre en el asunto del juicio por violencia doméstica entre Johnny Depp y Amber Heard. Así que, bueno, esa es la primera y más importante causal para poder incluir esta perspectiva de género en cualquier materia. Principalmente hablemos de la materia familiar y de la materia penal. Así que este es el primer paso. Una vez que, por ejemplo, el juzgado ha recibido esta solicitud de juzgar con perspectiva de género, su obligación ante esa petición es que tiene que cuestionar todos y cada uno de los diferentes hechos y valorar además las pruebas que se le están presentando para identificar si es que hay algún estereotipo o si es que hay algún prejuicio. En el caso de encontrarlos o visualizarlos, tendrán que asentarse muy claramente cuáles son esas situaciones de desventaja, ya sea por una cuestión de sexo o sea por una cuestión de género. Ahora bien, puede ocurrir también que derivado de las probanzas o derivado de los hechos que se señalan en esta solicitud de perspectiva de género, resulta que el juzgado no encuentre los elementos necesarios o no le quede totalmente claro. Y entonces, en atención a este protocolo, es una obligación directa del juzgado el solicitar todas aquellas pruebas necesarias para aclarar si existe alguna situación de violencia, de vulnerabilidad o incluso que exista algún tipo de discriminación por razones de género. Bueno, ese es otro de los elementos. Además de todo esto, si llegáramos a encontrar, por ejemplo, por parte de la autoridad que exista esta situación de desventaja o de discriminación, es obligación del juzgado el entrar a estabilizar a través de la neutralidad del derecho. Es decir, tienen que aplicar un derecho neutral buscando que este impacto diferenciado tenga por objetivo dar una solución y poder equilibrar a ambas partes. Lo que se busca es aplicar una resolución de tipo igualitario, buscando, repito, ese equilibrio. Ahora bien, es bien importante que para poder hacer esta perspectiva de género siempre se incluyan además a los derechos humanos. Y aquí déjame hacerte una mención especial porque principalmente el interés superior del menor está bastante resguardado, bastante protegido precisamente para evitar que cualquiera, por ejemplo, en un asunto familiar, que cualquiera de los padres pueda ejercer alguna violencia en contra de los menores. Por eso es que se protege tanto el interés superior del menor. Así que uno de los elementos también básicos que además es sine qua non, es imposible de evitar, es que todo aquel juicio o todo aquel proceso que imponga perspectiva de género tiene que estar libre de un lenguaje estereotipado. Entonces, aquí es bien importante el repetirte que
este lenguaje tiene que buscar también el que haya un plano equitativo, un plano igualitario entre ambos. Y es que hay que recordar que la perspectiva de género no solamente se da de una mujer hacia un varón, puede darse de un varón hacia una mujer. Ahora, en esta perspectiva de género también es bien importante el recordarte que no todos los asuntos son o parten directamente de un hecho humano. Puede ser incluso que también existan algunas leyes que sean violatorias precisamente de la perspectiva de género. Por ejemplo, puede ser que para acceder a una pensión por viudez cuando un trabajador del Estado femenino fallece y entonces a quien le corresponde este derecho es al varón, resulta que la ley hace algunos años señalaba que por el solo hecho de ser varón no tenía acceso a esa pensión por viudez, máximo que se estipulaba una cierta edad y además la obligación de tener un hijo producto justamente de esa relación. Por tanto, puede ser que también el enjuiciamiento por perspectiva de género, te repito, provenga de algunas leyes que hayan sido procesadas normalmente o legalmente, pero que violenten algunos principios de derecho. Espero que esta información te sirva. Suscríbete a Barra Legal Podcast. Soy Cristian Canales y nos escuchamos la próxima.